Con 71 ediciones, la Fórmula 1 es lo más alto del automovilismo mundial. Cada temporada es una historia diferente y tiene algo por la que es recordada. Pero ¿cuáles han sido las 5 mejores temporadas de la historia? Estas son las 5 patas del gato y hoy buscaremos las 5 patas de las 5 mejores temporadas en la historia de la Fórmula 1. Te quiero mucho, a ti que no estás suscrito al canal pero estás escuchando mi voz y abriste este video. Y ahora sí, comencemos. Número 5. Temporada 1989. La temporada 89 vio nacer la rivalidad más grande en la historia de la Fórmula 1 entre Alain Prost y Ayrton Senna. Luego de romperse un acuerdo en la segunda carrera del año, los dos pilotos de McLaren se disputaron el mundial hasta el final. Prost sentía que McLaren prefería a Senna y firmó con Ferrari para la temporada 90, pero aún tenía que terminar la temporada 89 con McLaren. Y al llegar al Gran Premio de Japón, Senna estaba obligado a ganar, ya que Prost llegaba como líder del mundial. Y este choque, ocurrido en la vuelta 46, hizo que Prost se bajara de su auto y que Senna tuviera que remontar para luego ganar la carrera. Pero por este incidente, Senna sería descalificado y Prost quedaría campeón mundial del 89. Las teorías conspirativas dicen que Prost, al bajarse del auto, fue a hablar con el presidente de la FIA, Jean-Marie Balestre. Prost y Balestre, quienes además de ser franceses, tenían una buena relación, por lo que muchos especulan que Balestre decidió injustamente a favor de Prost. La rivalidad Prost y Senna duró hasta 1993, pero fue en 1989 cuando ésta alcanzó su punto máximo. Temporada 89, número 5. Número 4. Temporada 2008. El mundial que se decidió en la última curva. Felipe Massa era el segundo piloto de Ferrari y su compañero era el vigente campeón mundial, por lo que nadie pensó en ese momento que Massa fuera a ser campeón a final de año, y lo fue, aunque solo por 5 minutos. Lewis Hamilton y Kimi Raikkonen se pelearon el mundial al principio, pero después de un triple empate en puntos en Gran Bretaña, el mundial pasaría a disputarse entre Hamilton y Massa. Hamilton llegó con 7 puntos de ventaja a la última carrera en Brasil. Si Massa ganaba y Hamilton finalizaba sexto o peor, Felipe tendría la oportunidad de ser campeón del mundo en su tierra natal. Aquella tarde en Interlagos, la lluvia aparecería en la carrera. Mientras Massa hacía la carrera de su vida, Hamilton decidió ir a lo seguro y no arriesgarse, hasta que fue superado por un joven Sebastian Vettel a pocas vueltas del final, y a partir de ahí se viviría el final más dramático en la historia. Felipe Massa ganaba el Gran Premio de Brasil, y con Hamilton sexto, Massa era campeón del mundo. Hamilton intentó desesperadamente pasar a Vettel, pero no lo consiguió, y en la última curva se topó con el Toyota de Timo Glock, que no tenía neumáticos de lluvia. Hamilton terminaba en quinta posición y por tan solo un punto le robó a Felipe Massa en su país el campeonato mundial. Lewis Hamilton consiguió aquella tarde su primer título mundial y Felipe Massa no volvería a ganar una carrera en Fórmula 1. Algunos momentos memorables de esta temporada fueron la dominante victoria de Hamilton en Silverstone, el Crashgate en Singapur, el renacimiento de Robert Kubica en Canadá, la falla mecánica de Massa en Hungría que le costaría el mundial más adelante, la primera victoria de Vettel en un Toro Rosso y la última vuelta de la última carrera. Temporada 2008, número 4. Número 3. Temporada 1976.
Se dice que James Hunt y Niki Lauda tenían una rivalidad bastante personal. En 1975, James Hunt veía como su más grande rival se convertía en campeón del mundo. Y en 1976 tendría una oportunidad única para desafiar a Niki Lauda por el título mundial. Hunt era rápido, pero tuvo mucha mala suerte y abandonó 4 de las 6 primeras carreras del año, además de ser descalificado del Gran Premio de España. Los abogados de Ferrari apelaron en contra del McLaren, descalificando a Hunt y dándole a Lauda la victoria. En Gran Bretaña, Hunt volvía a ser descalificado, por lo que el mundial ya parecía imposible, ya que la distancia con Lauda era demasiado grande. Pero todo cambió en el Gran Premio de Alemania, cuando un accidente que casi mata a Niki Lauda hace que este se pierda 2 carreras y Hunt pudo recortar la distancia con Lauda en el mundial. A Hunt se le devolvió la victoria del Gran Premio de España y para la última carrera del año en Japón se vivió una de las mejores carreras de la historia. El circuito de Fuji se vio inundado por la lluvia y Lauda, quien iba líder del mundial, decidió abandonar por cuenta propia, dejándole una gran oportunidad a Hunt para ser campeón. Pero un pinchazo a pocas vueltas del final hizo que Hunt cayera posiciones, comenzó a pasar auto tras auto en la lluvia y cruzó la línea de meta pensando que había perdido el mundial. Pero finalizó tercero y por tan solo un punto, James Hunt ganó su primer y único campeonato mundial. De algunos momentos para destacar de esta temporada fueron la polémica del Gran Premio de España, el accidente de Lauda en Alemania, la descalificación de Hunt en Gran Bretaña, el inesperado regreso de Lauda en Italia y la última carrera en Japón. Temporada 76, número 3. Número 2. Temporada 2012. ¿Qué es lo que pasa si pones a 6 campeones mundiales en autos capaces de ganar una carrera? Obtienes una de las temporadas más impredecibles de la historia. A pesar del dominio de Sebastian Vettel y Red Bull, Williams, Lotus, Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull contarían con un auto capaz de ganar una carrera. Hubieron 7 ganadores diferentes en las 7 primeras carreras. McLaren y Red Bull poseían el auto más rápido de aquel año, pero Ferrari y Fernando Alonso lideraron la mayor parte del mundial con un auto que no estaba a tope para luchar por el mundial. Pero aún así, Alonso llegó a la última carrera pudiendo ser campeón. De hecho, la última carrera en Brasil pintaba a que Alonso conseguiría por fin su tercer campeonato mundial. La mala suerte de Vettel, quien lideraba el mundial por 13 puntos sobre Alonso, hizo creer a muchos que Alonso sería campeón. Pero Vettel remontó desde la última hasta la 6ª posición y por 3 puntos, Sebastian Vettel conseguiría su tercer campeonato mundial. Algunos momentos para destacar de esta temporada fueron la primera victoria de Mercedes a manos de Rosberg, la victoria de Alonso en Valencia, la última carrera en Brasil, y cómo olvidar cuando un ángel celestial ganó una carrera de Fórmula 1. Temporada 2012, número 2. Número 1. Temporada 2021. Siento que es demasiado pronto para decir que fue la mejor de la historia, pero al leer tantos comentarios en redes diciendo que esta ha sido la mejor temporada que han visto en muchísimo tiempo, siento que es justo darle el primer lugar a una temporada que revivió a la Fórmula 1. Un pequeño cambio en la altura de los autos haría que Mercedes, quien dominaba la Fórmula 1 desde el 2014, por fin mostrara un punto débil. Hamilton y Verstappen hicieron de la temporada 2021 la temporada más mediática de la historia. Hay muchos momentos para destacar de la temporada, que al igual que en 2008, se decidió en la última vuelta de la última carrera, dándole a Max Verstappen
su primer campeonato mundial. Pero ¿cuál crees tú que fue la mejor temporada de la historia? Déjame saber tu top 5 allá abajo en los comentarios y te llevas un corazoncito gratis. Te quiero mucho, a ti que llegaste hasta aquí y sigues escuchando mi voz. Y nos vemos en la próxima, acá en las 5 patas del gato.